cafecito, ya vamos a continuar, o el tintico como decimos en Colombia. Ya vamos a continuar, pero antes quiero que miren los códigos QR que tenemos en pantalla. Bueno, es el mismo, solo que está 2 veces. ¿A quién le gusta poner fotos en redes sociales? ¿Sí o no? La verdad, sin pena. No les gusta poner fotos en redes sociales. Hay que comunicar lo que está pasando acá. Y por eso el equipo del Programa Mundial de Alimentos ha tomado muy buen registro, muy buenas fotos de todo lo que hemos vivido hasta el momento. Si ustedes escanean estos códigos QR, pueden acceder a las fotos prácticamente en tiempo real. Y con esas fotos pueden hacer sus publicaciones en redes sociales para que tengan más alcance. Entonces, ¿por qué no hacemos el ejercicio todos? Esto los lleva a la página web del evento. Escaneen el código QR para que tengan abierto en sus teléfonos el sitio, la página donde pueden ir viendo las fotos en tiempo real. Y sería muy bueno que utilicen sus redes, su LinkedIn, su Instagram, su cuenta de X, su Facebook, su WhatsApp, para contarles a la gente que los sigue. No crean, así sea poca gente, si ustedes hacen una buena publicación, se va regando la bola, como decimos en Colombia, y esto ayuda a que este evento sirva no solo para compartir experiencias entre nosotros, sino también para dejarles sembrada la semilla de la importancia de la alimentación escolar a todas esas personas que los siguen a ustedes. Así que de verdad utilicen esta herramienta, las fotografías, así es más fácil tener alcance en las redes sociales, o bueno, pues si no, al menos para sus recuerdos personales, porque no sabemos cuándo vamos a volver a San Pedro Sula. Entonces, un recuerdito de San Pedro Sula. Bueno, vamos a continuar ahora con una sesión que hemos llamado Alimentación Escolar, un pilar para la protección social. Para esto vamos a tener aquí en el escenario a varios de los ministros y ministras que nos acompañan en el foro, entre otras personas. Voy a irlos llamando para que por favor se acerquen. La ministra encargada de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol de Honduras, Mirta Gutiérrez, si nos acompaña, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, con aplausos mejor. El ministro de la Secretaría de Educación de Honduras, Daniel Enrique Esponda, quien ustedes ya vieron esta mañana. Muchas gracias. El ministro de Salud Pública y Población de Honduras, Bertrand Sinal, también va a estar con nosotros en este panel. Sí, por favor, vayan siguiendo y se van acomodando. Nos va a acompañar también Karin Santos, coordinadora general del Programa Nacional de Alimentación Escolar en Brasil. Karin, bienvenida, muchas gracias. Y finalmente, Andrea Rousset, ejecutiva de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF. Bienvenida, Andrea, muchísimas gracias. Este panel lo voy a moderar yo. Bienvenida, adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Como les decía, el objetivo de este panel es hablar de la alimentación escolar como un pilar para la protección social. Porque yo no sé si podemos pensar tan rápidamente en otra política pública o en otra herramienta que sea transversal a muchos sectores. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de desarrollo social e incluso estamos hablando de medio ambiente, porque cuando hacemos compras locales estamos reduciendo el impacto ambiental del transporte, de los alimentos, etcétera. Bueno, de verdad que es una política que es transversal a muchos sectores, pero es importante entenderlo y tener evidencias que nos permitan entender de qué manera es transversal a muchos sectores. Por eso entonces empiezo yo
con una misma pregunta para los tres ministros que nos acompañan, la ministra Gutiérrez, el ministro Esponda y el ministro Sinal. Y lo que quisiera que nos contaran es cómo ustedes ven el impacto transformador de los sistemas o del sistema de alimentación escolar en Honduras transversalmente a los varios sectores que toca. Voy a empezar por la ministra Gutiérrez. ¿Tienen todos micrófono? Bueno, aquí hay. Bien. Mucho gusto a todos y todas, estimadas autoridades, colegas ministros, representantes de organismos internacionales, sociedad civil y comunidad en general. Yo quiero iniciar hablando un poco sobre cómo entendemos los sistemas de alimentación escolar desde la Secretaría de Desarrollo Social. Nosotros tenemos un marco general de política de protección social que cubre y que intenta garantizar derechos fundamentales, pero sobre todo enfocado a aquellas poblaciones con mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de que es necesario crear y conectar políticas que aseguren el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo decente, pero también a vivir libres de violencia. Nosotros como Secretaría Rectora de las Políticas Públicas del Sector Social y de la Protección Social, el programa de alimentación escolar es un pilar fundamental, pero además de eso se traduce a una estrategia específica y a una política específica que va dirigida a una población determinada. En este sentido estamos hablando de la niñez. Y bueno, dentro de este planteamiento, el planteamiento de reacomodar distintas políticas públicas que nos lleven a un objetivo fundamental, que es el desarrollo social y la reducción de los niveles de pobreza en los que nos encontramos en nuestro país, pues el programa de alimentación escolar nos llama a que, si bien es cierto, Honduras cuenta con una ley, es necesario una política pública clara que nos indique las diferentes estrategias, acciones y los roles que la diferente institucionalidad tiene y que debe de asumir como responsabilidad. Entonces, nosotros hemos asumido esta ardua tarea en este tiempo de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, donde hemos construido una política pública de alimentación escolar sustentable. ¿Sustentable por qué? Porque es necesario que asumamos el reto como Estado de la sostenibilidad de los diferentes programas sociales. Es necesario también generar una gobernanza clara en coordinación intersectorial, pero interinstitucional del propio Estado, es decir, ordenarnos como Estado y posteriormente, al ordenarnos como Estado, también ordenar nuestros presupuestos para este determinado objetivo que es el programa. Además, planteamos que esta política pública ha sido construida consultando 9,000 niños y niñas que gracias a la Secretaría de Educación, gracias a los centros educativos, a los maestros y las maestras, se nos dio la oportunidad de aplicar un instrumento en donde 9,000 niños y niñas fueron consultados de cómo es su alimentación, de cómo es sus rutinas dentro de sus comunidades, sus hogares y qué alimentos tienen acceso. Entonces, esto nos permitió regionalizar, como así lo dice Educación, regionalizar el tema de la merienda escolar y reconocer la pluralidad y la multiculturalidad de nuestro país y que los niños y niñas representan. En estas diferentes regiones se está impulsando una merienda escolar diferenciada, pero también reconociendo las cosmovisiones de estas distintas culturas de las que nos enriquece. En este año nosotros hemos reconocido las diferentes dificultades que hemos tenido como Estado para tener el presupuesto necesario. Sin embargo, ustedes ya escucharon toda la inversión que el gobierno ha realizado en estos 3 años y medio,
garantizando de fondos nacionales los recursos necesarios para poder alimentar alrededor de 1.3 niños y niñas a nivel nacional. ¿Qué elementos nuevos tiene nuestra política pública? Principalmente lo que ya se ha comentado y lo que se ha puesto en principio en este espacio. Uno es la gobernanza, es el ordenamiento del Estado para fortalecer la institucionalidad a favor del programa. Número 2, la dinamización de la economía. Necesitamos que el Estado transforme su operatividad para poder adquirir los productos locales, que podamos dinamizar la economía local y municipal para adquirir la alimentación escolar. Reducir la malnutrición de los niños y niñas y también creemos que impulsar este tipo de programas que conlleva a un acto de justicia social. Esta política pública está plasmada alrededor de 10 años y creemos firmemente que es posible con la integración de todas y todas. También estamos hablando de que estamos incluyendo un tema importante que es la protección social adaptativa, es decir, que el programa no se caiga cuando Honduras enfrente un problema ante un desastre natural o no natural, como fue la pandemia, y tener un fondo de alimentación escolar destinado para enfrentar los diferentes choques, porque hay que decirlo, Honduras es un país altamente vulnerable ante el tema del cambio climático. Y bueno, asumiendo también responsabilidades del Estado, Honduras recientemente está ya en la etapa final de la actualización de la estrategia de reducción de la pobreza, luego de muchos años de que estuvo rezagado y que hay indicadores que necesitamos avanzar en el tema de desarrollo humano. Y en esta estrategia de reducción de la pobreza, la alimentación escolar como programa fundamental queda focalizado, pactado y etiquetado como una de las prioridades para reducir la pobreza en nuestro país, combatir la exclusión y la desigualdad. Y además quiero informarles que con nuestro programa de Red Solidaria, que es el programa que combate a la pobreza, hay otras políticas que cruzan y fortalecen al programa de alimentación escolar. Tenemos alrededor de 228.500 hogares pobres recibiendo una transferencia monetaria. Además que sus niños y niñas que son parte de las aldeas focalizadas, también se garantiza la merienda escolar. Y de estas, además, población focalizada recibe becas solidarias gratuitas, reciben el programa de matrícula gratis y también han sido beneficiarios de la reconstrucción de escuelas. Esto quiere decir que el programa de alimentación escolar se fortalece de otras decisiones institucionales y de alto nivel que ha tenido el Estado de Honduras para fortalecer una respuesta integral. Y ese es el mensaje con el que quiero finalizar, diciendo que no basta con la rectoría de una Secretaría de Estado para responder a un programa en general. Se necesita de una integralidad del sector interinstitucional y también de la cooperación de la sociedad civil, del sector privado y también de un tema importantísimo que Honduras está luchando, la justicia tributaria. El Estado debe de tributar más para que estos programas puedan tener sostenibilidad en el tiempo, y el compromiso de actores clave será fundamental para poder sostener en el tiempo y dar respuesta que esperamos todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Mirta Gutiérrez. Gracias. Sí, un aplauso por favor para la ministra. Usted nos ha dado varios ejemplos de esa colaboración intersectorial. Ahora quiero pasarle la posta al ministro Esponda para preguntarle, no sé si quiere sumar más ejemplos, pero importantísimo saber también cómo se puede potenciar esa colaboración intersectorial, sobre todo de cara a los desafíos que la ministra Gutiérrez decía, la financiación, la tributación. Entonces, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primera instancia,
yo diría que hay que acabar con el asistencialismo, ¿cierto? El asistencialismo es una etapa necesaria, pero no debe ser permanente. Y todas nuestras planificaciones deben de estar orientadas a que los territorios, las comunidades puedan caminar solas. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos en la Secretaría de Educación fue instalar la mesa de cooperantes. Están los cooperantes del sector privado, las organizaciones no gubernamentales y las agencias de Naciones Unidas. Recuerdo que una de las primeras decisiones que tomamos en aquel febrero del 2022 es que ninguno de los niños de 0 a 11 años estaban vacunados, y con UNICEF y con otros actores dentro de la mesa de cooperantes tomamos la decisión de abrir las escuelas, porque nosotros todavía en el 2022 recibimos las escuelas cerradas. Aglutinar a todos los actores que están alrededor del sistema educativo, que contribuyen al desarrollo del sistema educativo, nos permitió que no tuviésemos duplicidades de agendas o que estuviéramos duplicando esfuerzos en los mismos temas. Es así como llegamos a la conclusión de dividir el país en regiones educativas que obedecen a las lógicas socioeconómicas de cada una de las regiones, que estas no obedecen, digamos, necesariamente a la división geográfica política que tiene el país. El otro elemento para nosotros súper importante, que es una discusión que tenemos instalado en la región Sexica, es si nos gusta hacer valoraciones y mirar, digamos, ejemplos positivos de lo que estamos haciendo. La gran discusión es cómo lo medimos. ¿Por qué eso es importante? Que yo puedo valorar y mi valoración no necesariamente sea la más asertiva, pero es mi valoración. Y eso no lo puede cambiar nadie, es mi valoración, ¿cierto? Pero cuando medimos los avances o los retrocesos, o si nos estancamos, entonces en función de esos datos nosotros podemos tomar decisiones. Hoy en Centroamérica y el Caribe estamos discutiendo la necesidad, espero yo que esta semana se vote en San José de Costa Rica, la construcción de un nuevo mecanismo de evaluación. Nuestro plan de refundación tiene 3 elementos fundamentales, y el segundo es un sistema educativo que erradique la pobreza, la desigualdad y que construya democracia. Pero con escuelas con niños hambrientos y niñas hambrientas no lo vamos a poder construir. Entonces, el primer factor asociado que estamos trabajando y que estamos evaluando es el tema de la alimentación escolar. Entonces, si vamos a erradicar el hambre en las escuelas, está bien. Una primera etapa, como lo decía al inicio, es el tema del asistencialismo. Tenemos que ir a apagar el hambre. Pero el siguiente paso entonces es atacar la desnutrición. Y el tercer paso podría ser que las comunidades produzcan sus propios alimentos, y cómo construimos mecanismos que en las mismas comunidades se produzcan los alimentos para poder generar también crecimiento económico en la comunidad. Es decir, cómo logramos hacer sostenible estos procesos en el tiempo el día que la asistencia, digamos, se retire. Porque vemos en nuestra región latinoamericana muchísimas experiencias de éxito. Se retira la Agencia de Naciones Unidas, se retira la fundación, la ONG, o cambia el gobierno y cambia la política, y ese proyecto de éxito también se terminó. Entonces aquí el gran compromiso que hemos hecho en la mesa de cooperantes es construir estrategias que son duraderas en el tiempo, sin importar quién dirija el gobierno y qué organizaciones no gubernamentales o privadas están ahí. Esa es una. Y la segunda, digamos que es para nosotros lo más importante, es cómo generamos esa cultura de la autonomía y la independencia alimentaria desde los salones de clase. Todo lo que nosotros comemos y lo que nos gusta de nuestras comidas es porque nos los inculcaron los adultos. Nosotros somos una sociedad que comemos mucho harina de maíz, sobre todo en la zona central y sur, porque eso nos dieron desde chiquitos. Aquí en la zona norte, más contemporáneamente, harina de trigo, ¿sí? Nosotros en la región pasamos hambre en realidad por pura ignorancia, pues todos nuestros países pueden producir frutas y verduras durante todo el año, cosas que otros países que están en otras latitudes no pueden. Entonces, esa cultura que la estamos desarrollando en nuestras escuelas de campo, en la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, con la diversificación de la producción en nuestra Red Nacional de Escuelas Agrícolas, con la política potente que estamos construyendo de educación rural, está garantizando que culturalmente los niños produzcan alimentos. Si un niño es de educación inicial hasta que termine el colegio
en 12º grado produce alimentos en la escuela, va a producir alimentos en la casa. Y si además de eso se convierte en un modelo de negocio, que es lo que estamos haciendo en la red, hoy nuestra red de escuelas agrícolas tiene más de 1.500 productos con valor agregado registrados en el mercado. Algunos de esos productos ya están en los supermercados, en las tiendas, en las pulperías, como le llamamos nosotros. Pero además de eso, los recursos que está generando esa política solamente tienen un dueño. Son nuestros muchachos y nuestras muchachas. Y eso está haciendo que tributemos a romper los ciclos de la pobreza en nuestras comunidades. Entonces, comunidades que producen comida, que tienen excedentes, que conocen modelos de negocios, rompen ciclos de pobreza, y el sistema educativo logra tener un círculo virtuoso donde hemos alcanzado cosas importantes como reducir la deserción escolar y mantener a nuestros estudiantes durante todo el año en la escuela. Muchas gracias, ministro Esponda. Pues además de lo que nos decía, gracias y el aplauso para él también. Además de los ejemplos que nos daba la ministra Gutiérrez, usted ya nos pone como fuera de la frontera de los países y la importancia de esa colaboración, de estos convenios a nivel regional para que las políticas incluso más allá de los países vayan en el mismo sentido y se puedan fortalecer con las capacidades pues, de un grupo de países más grande, pero también la importancia, y se lo oí en su discurso y veo que hace mucho énfasis en eso, de la educación agrícola y cómo ahí también hay unas oportunidades de hacer colaboración interinstitucional que de pronto puedan ser replicables en otros lados. Ahora le doy la palabra al ministro de Salud, el ministro Sinal, para que nos sume a todo esto que ya nos ha dado sus colegas, esas estrategias de colaboración intersectorial. Muchas gracias y un saludo fraternal para todos aquí presentes, colegas, ministra, ministro, directora regional y por países y distinguidos invitados aquí presentes. En primer lugar, yo quiero agradecer al gobierno de Honduras por su invitación en nombre del gobierno de Haití, por la invitación y por la pertinencia de este diálogo en un contexto marcado por crisis. Lo sabemos en Haití que estamos cruzando una crisis de seguridad humanitaria, sanitaria y también migratoria también. Sabemos la situación del programa de Humanitarian Power y nuestra vecina República de Dominicana. Haití atravesado un periodo difícil, de verdad, especialmente en la zona de Puerto Príncipe, que es la capital. Ahora empeora las cosas con dos departamentos, Atibonite y el departamento central también, han cerrado escuelas y hospitales. Y más bien afecta a los pobres, los grupos más vulnerables en el país. Esto ha provocado una ola de desplazamiento que debilita el funcionamiento de los programas de alimentación. No solo, yo tengo que hablar también de mi sector, que es la salud, porque yo soy el ministro de Salud Pública en Haití. Y a pesar de todo, Haití sigue más o menos avanzando conforme a los compromisos asumidos a nivel mundial. Tenemos nuestra directora del Programa Mundial de Alimentos acá con nosotros y tenemos alrededor de 600,000 niños y niñas que reciben comidas nutritivas cada día escolar en Haití. 70%, ya como lo dijo mi colega, son más bien comidas preparadas con productos locales. Volviendo al tema planteado, puedo afirmar que la alimentación escolar representa, a mi entender, seguro, uno de los pocos instrumentos de políticas públicas capaces de generar impactos transformadores en varios niveles al mismo tiempo. Desde el punto de vista del sector salud, estos programas contribuyen directamente a la prevención de la malnutrición infantil,
Yo hablo con el colega, tenemos una zona, por ejemplo, en Cité Soleil, hay más de 4.000 niños y niñas malnutridos y no podemos llegar para ayudar a estos niños y a estas niñas por la inseguridad, porque los grupos armados ocupan la zona, no podemos llegar. Y eso también, sobre todo en niños y niñas que viven en zonas rurales y vulnerables. Pero el impacto no termina ahí. Cuando los niños y niñas se alimentan mejor, sabemos todo, aprenden también mejor, se enferman con menos frecuencia y se convierten en estudiantes más constantes y concentrados. A lo largo plazo, eso significa una población más saludable, mejor educada y más capaz de participar activamente en el desarrollo del país, de cualquier país. A nivel comunitario, la alimentación escolar también puede tener un efecto estructurador. Impulsa las cadenas agrícolas locales, genera empleos, promueve los circuitos cortos y dinamiza también la economía en torno en las escuelas. Para ampliar estos impactos, creo profundamente en la colaboración intersectorial. Debemos seguir fortaleciendo las sinergias entre los sectores, por ejemplo, educación, salud, agricultura. Tenemos nuestro centro también que es FAES, que es Fondo de Asistencia y Económica y Social. Tenemos PMA, tenemos Banco Mundial, BID, tenemos, podemos decir, UNICEF. Tenemos también Alianza, donde habló mi colega de Brasil, y también apoyo del país de Francia. Así estamos esperando otros apoyos porque estamos cruzando un momento muy difícil en Haití. Y no solamente nosotros en la época de la independencia ayudamos a América Latina, pero estamos en el país esperando su apoyo también, no para la alimentación escolar solamente, pero en todo que tenemos, porque estamos en dificultades de verdad. A pesar de los desafíos, el gobierno al que pertenezco mantiene sus compromisos con la alimentación escolar. Gracias nuevamente por permitirme este diálogo. Confío en que estos intercambios nos acercarán a un modelo más integrado, más equitativo y sobre todo más sostenible. Gracias. Gracias, ministro Sinal. Ante todo, pues expresar la solidaridad con la situación tan delicada que vive Haití y traer este ejemplo que usted nos da para mostrar la urgencia con la que se requiere el apoyo. Usted nos habla de 4.000 niños y niñas en una región específica, pero seguramente son más en todo el país, y cualquier niño o niña en cualquier rincón de nuestros países que esté sin capacidad de recibir la atención, pues requiere que urgentemente nos movilicemos todos. Así que ojalá que en este espacio usted pueda encontrar el apoyo que nos está pidiendo. Gracias. Quiero darle la palabra ahora a Karin Santos, que es la coordinadora general del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil, que es el más grande de nuestra región. Y ustedes han hecho en materia de colaboración intersectorial pues una política que ha permitido que ese programa funcione y que seguramente puede ser ejemplo para emular en otros países. Cuéntenos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Peço licença para que puedas falar em português. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Programa Mundial de Alimentos por essa possibilidade de dialogar com tantos países na região. Queria cumprimentar os meus colegas, os senhores ministros aqui representados, especialmente ao senhor ministro do Haiti, que nos traz muita sensibilidade na sua fala e demonstra quão é urgente, né, o nosso trabalho em prol, especificamente aqui, da alimentação escolar. Quero falar um pouquinho do programa brasileiro. Muitos dos senhores e senhoras escutam falar do programa. Nós trabalhamos em parceria na região há muitos anos.
O programa é um programa que tem uma construção coletiva de mais de 70 anos e, ao longo desse tempo, ele foi exatamente se fortalecendo na atuação intersetorial. E eu queria ser bastante didática nesse sentido para trazer alguns exemplos sobre a intersetorialidade que o governo brasileiro leva para a execução desta política pública, que é uma política pública estruturada e de longa data. Primeiramente, uma intersetorialidade governamental, porque trabalhamos reunindo esforços de vários ministérios. No Brasil, especialmente, a alimentação escolar está centrada no Ministério da Educação, mas trabalhamos em parceria com o Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e trago um exemplo real dessa atuação intersetorial. Nós temos duas câmaras, uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que conta hoje no país com 23 ministérios atuando, refletindo e propondo melhorias em programas de segurança alimentar e nutricional, chamada Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Além desta Câmara, nós temos um comitê gestor e consultivo, composto por 13 ministérios, que atua especificamente em relação às compras locais, às compras da agricultura familiar. E é no âmbito deste diálogo, deste comitê, por exemplo, da agricultura familiar, que nós conseguimos, recentemente, mudar a lei do programa para que pelo menos 50% das aquisições que fossem destinadas às unidades familiares, os pagamentos fossem feitos às mulheres. Então, para cada unidade familiar, uma composição de esposo, esposa e filhos, quando o governo federal efetua o pagamento para a aquisição desses alimentos, pelo menos 50% tem que ir para as mulheres agricultoras familiares. Essa é uma mudança bastante recente e ela é fruto de um movimento social e do diálogo no âmbito de um comitê específico que cuida das compras locais. No âmbito da participação social, a intersetorialidade atua especificamente em dois grandes espaços. O primeiro, nós temos um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho composto por membros da sociedade civil, por instituições da sociedade civil e também por órgãos do governo federal. E nesse espaço nós refletimos e trazemos as demandas da sociedade civil, da participação social, sobre as políticas de segurança alimentar e nutricional. Este conselho ele é tão importante para o governo brasileiro que ele fica vinculado ao nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Dada a importância que o governo destaca e gera em relação às políticas de segurança alimentar e nutricional. Um outro exemplo real e muito prático de participação social da alimentação escolar é a composição e a necessidade de que cada prefeitura, cada alcadia tenha um conselho de alimentação escolar específico para acompanhar a execução do programa em cada uma das cidades do nosso Brasil, que é bastante significativo o número de municípios. Nós temos mais de 5.570 municípios, prefeituras que atuam executando o programa da alimentação escolar. E, por fim, eu queria trazer um último exemplo, que é exatamente uma atuação intersetorial que envolve não só o governo federal, o poder executivo do governo federal, mas também o poder parlamentar, o poder de legislar em relação à lei de alimentação escolar. Muito recentemente, houve no Parlamento do Brasil a proposta de que a obrigação do percentual da agricultura familiar, que é até então, de 30% dos recursos do governo federal, fosse aumentado para 45%. E esse projeto de lei que prevê esse aumento de destinação de recursos para a agricultura familiar está sendo trabalhado com a participação social, porque é uma demanda social,
com a participação do governo federal, porque envolve todos os ministérios, inclusive o Ministério da Agricultura e da Educação, e uma atuação do Poder Legislativo, porque envolve os nossos parlamentares. Eu termino essa primeira pergunta por aqui, mas acho que são alguns exemplos práticos que fortalecem a execução dessa política pública, que é muito significativa para o Brasil. Muchísimas gracias, Karine. Gracias por el aplauso para ella. Hace 2 años, ¿no? Estábamos en Brasilia conociendo también de primera mano en las escuelas cómo funciona realmente este sistema de alimentación escolar tan inmenso. Y cuando usted nos comparte aquí cifras de coordinación, es como, de verdad que es algo gigantesco y bueno, ojalá aprovechen a Karine, que va a estar aquí estos días, para preguntarle un poco más específicamente enfocada en las necesidades que cada uno de ustedes pueda tener. Le voy a dar ahorita la palabra a Andrea, que es ejecutiva de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF, porque pues Andrea, usted habrá visto que ya aquí todo el mundo ha mencionado los problemas de financiación, los retos de financiación, pero también varios hemos mencionado la importancia de ver la alimentación escolar no como un gasto, sino como una inversión. Y definitivamente tenemos que innovar, y en eso creo que los bancos de financiación pueden articular y ayudar mucho en cómo cambiar el chip para presentar los proyectos, para presentar las necesidades como una oportunidad de inversión y no como una solicitud de gasto. Sí, muchísimas gracias. Mira, lo primero que les podemos contar es que nosotros vemos que los programas de protección social con visión de sistema alimentario tienen una serie de beneficios directos para los países. Nosotros podemos nombrar 4 que nosotros destacamos. Por supuesto, mejora la calidad de la alimentación y la nutrición del beneficiario. Imaginemos que estamos hablando de programas de alimentación escolar vinculados a pequeños productores. Mejora la calidad de la alimentación del beneficiario, su nutrición, y a la vez mejora el ingreso del pequeño productor. Este pequeño productor en muchos casos es vulnerable, por lo que mejoran sus medios de vida y probablemente su seguridad alimentaria. Eso tiene además beneficios para su familia entera, ¿no? Se promueve la economía, el desarrollo económico del país, empezando por la economía local, empezando desde adentro hacia lo general. Eso ayuda muchísimo a activar el desarrollo económico de los países. Y por supuesto, pues se promueve el desarrollo humano desde el punto de vista del beneficiario. El niño que se nutrió logró un desarrollo cognitivo y puede mejorar sus capacidades para aportar a la economía en el futuro, y este beneficiario productor que ahora está vinculado al mercado y pues tiene mejores condiciones de vida. Esto genera una cadena de beneficios para los países, se mejora la eficiencia del gasto, que es algo muy importante a la hora de priorizar proyectos, se vincula al pequeño productor con el mercado, potenciando cualquier tipo de intervención de gasto público que tengan los países hacia la agricultura y tal vez minimizando la necesidad de cierto tipo de subsidios. Se promueve además, que esto ya por supuesto todos acá lo sabemos, la permanencia escolar, la vinculación de las comunidades con este tipo de programas, aportando todo al desarrollo. ¿Qué hacemos los bancos? De pronto tenemos estrategias sectoriales. CAF tiene una estrategia de seguridad alimentaria orientada a los sistemas alimentarios. ¿Qué hacemos? Promovemos el fortalecimiento del pequeño productor hasta su encadenamiento con el mercado y con los programas de protección social, entendiendo el rol catalítico que esto tiene. También promovemos, por supuesto, la nutrición, la resiliencia al cambio climático y un entorno habilitador para la seguridad alimentaria, que a través de inversiones de infraestructura social en poblaciones vulnerables a la seguridad alimentaria, pues potencie todo lo demás que hagamos, ¿no? Tenemos proyectos específicos. En este momento estamos apoyando a Ecuador en la reforma de su programa de alimentación escolar. Se promueve un modelo de compras públicas para la agricultura familiar, por supuesto el fortalecimiento de este pequeño productor y la creación de menús nutricionalmente y culturalmente adecuados, ¿no? El Programa Mundial de Alimentos tiene un piloto que se desarrolló en ciertos cantones de Ecuador y nosotros estamos ayudando al Ministerio de Educación a identificar qué es lo que se necesita para crecer esta inversión y volverla
un programa a nivel nacional. Esta reforma, convertirla en el programa a nivel nacional, ¿no? Este modelo ya tiene ciertos resultados iniciales que evidencian las bondades de un programa de protección social con visión integral y con visión de desarrollo. Tenemos, los niños les gusta la comida, la variedad, la comida caliente, la comida que llegó a su escuela les gusta, se la comen y se disminuyen las pérdidas. Eso aumenta la eficiencia del gasto. Las familias beneficiarias han ahorrado un 18% de sus ingresos al tener a sus niños en estos programas. Esto es un ingreso mensual. Este tipo de inversiones tiene un retorno de inversión, un ROI, de entre 1,6 y 2, dependiendo por supuesto de la inversión, pero esto es un argumento que los países tienen que pensar que deben hacerle a sus ministros de economía. Si nosotros queremos que los programas crezcan, queremos que los prioricen, tenemos que darles a los tomadores de decisiones herramientas sobre la inversión. Calcular un retorno de inversión, calcular ahorro en gasto, todo esto aporta muchísimo a la toma de decisiones. Por supuesto, beneficios que ya esperábamos, los beneficiarios mejoraron su nutrición y los productores mejoraron sus ingresos. Nosotros pensamos que este es un ejemplo de cómo la protección social con visión integral del sistema alimentario y de desarrollo puede no solamente mejorar una emergencia o una necesidad de alimentación de los niños beneficiarios, sino promover el desarrollo de la economía de los países. A eso apuntamos los bancos. No solamente, y es muy necesario, pero no solamente apuntamos a la cobertura o no solamente apuntamos a la reforma, apuntamos al desarrollo. Entonces, siempre que podamos conseguir la mayor cantidad de argumentos que nos ayuden a ver en qué estamos impactando al futuro de los países, pues van a ver que los ministros de Economía, los bancos, todo aquel que tenga que poner plata para esto, lo va a tomar muchísimo más en cuenta. Andrea, un aplauso también para ella, por favor, por su intervención. Yo la oigo y estaba pensando mientras la oía que tal vez para algunos países es fácil hacer esas mediciones para tener argumentos para llegar al ministro o a la ministra de Hacienda y decirle, mire, esto es costo eficiente, etcétera, pero para otros no. Entonces, sacar el dato de que aumenta el 18% de ingreso de las familias, que se desperdicia menos porque los niños no botan la comida porque sí les gusta, y cuantificar todo eso. No sé si ya ustedes también en CAF tienen alguna línea como de ayuda para que, porque si ahí empieza todo para pedir financiación, pues hay que empezar por ayudar a la gente a encontrar la cuantificación de todo eso que son variables que hacen justificable la inversión y no la solicitud de gasto. ¿De eso nos puede contar algo? Ya se lo activan ahí, ya se lo activan seguro. Activamos. ¿Ahorita? Sí. Claro, mira, para eso estamos. Valga la cuña, como decimos en Venezuela, para eso estamos. Nosotros tenemos cierto tipo de recursos más allá del financiamiento para apoyar a los países. Por supuesto que no todos los países tienen ni la información ni las capacidades para sacar este tipo de datos. En muchos casos nos apoyamos de países hermanos para desarrollar réplicas y en otros casos nos apoyamos en la cooperación internacional, la banca de desarrollo, organismos como FAO y el PMA para el desarrollo de este tipo de estudios y poder pues, tener información y data dura para promover las inversiones. Entonces, por supuesto que los podemos acompañar nosotros y toda la cooperación internacional y la banca multilateral en pues, herramientas tanto técnicas como financieras para desarrollar estos argumentos. Muchas gracias. Busquen a Andrea. Busquen a Andrea en estos 2 días y medio que nos quedan, porque seguramente ella puede dar una mano o tengan su contacto quienes no lo tienen, porque ahí puede haber buenas oportunidades. Bueno, quiero salirme un poquito del libreto porque creo que con las respuestas que nos han dado hasta ahora se han cubierto algunas de las preguntas que venían a continuación, pero quisiera plantear la última ronda de esta manera. Un problema que ustedes hayan podido solucionar gracias a la colaboración intersectorial y algo que todavía creen que pueden hacer para que esa colaboración intersectorial agilice la solución de otro problema. Esas son como las 2 líneas para una última intervención de cada uno.
No quiero, como me salí del libreto, no quiero pues empezar aquí de pronto por la ministra Gutiérrez, que la veo pensando, sino preguntar quién quisiera empezar a responder esa pregunta. ¿Alguien que se anime? Karin, de pronto, ¿sí? Adelante. ¿Es la última intervención? Adelante. Entonces, primeiro é importante dizer que no Brasil nós temos uma dificuldade de implementação, dada a grande territorialidade que nós temos, a diversidade cultural. Em cada canto do Brasil nós temos uma cultura alimentar diferente, nós temos uma diversidade em relação ao clima, nós temos uma diversidade em relação aos aspectos sociais e econômicos. Isso, por si só, já gera um grande desafio de implementação de um programa nacional de alimentação escolar. Para além disso, eu queria destacar o grande desafio que nós temos com os povos e as comunidades tradicionais, que são em relação às escolas indígenas, quilombolas, as escolas ribeirinhas. Nós temos no universo de quase 150 mil escolas brasileiras, nós temos mais de 3.500 escolas indígenas, mais de 2.500 escolas quilombolas, mais de 3.000 escolas ribeirinhas. E isso nos dá uma dificuldade de levar até essas escolas, por exemplo, os alimentos que precisam ser fornecidos no âmbito do período letivo. Nós temos, a título de exemplo, na região amazônica, os indígenas querem vender para alimentação escolar os seus produtos locais, e nós temos questões relacionadas, por exemplo, à higiene, condições higiênico-sanitárias, inspeção sanitária. E como isso foi resolvido de alguma forma? De que maneira nós avançamos nesse processo de aquisição dos produtos das comunidades indígenas para a alimentação escolar? Fizemos um grande acordo de cooperação técnica com órgãos do controle, por exemplo, Ministério Público Federal, órgãos que atuam acompanhando e fiscalizando a política brasileira, e conseguimos, no âmbito da Amazônia, desenvolver um projeto específico para que os produtores indígenas vendessem para a alimentação escolar com um regramento legal flexibilizado, diferenciado. Eu acho que esse é um grande exemplo de como uma atuação intersetorial que envolve órgãos de controle, sociedade civil e o governo federal para diminuir minimamente os problemas em relação à execução específica em comunidades e povos de comunidades tradicionais. Além disso, só para finalizar, nós também estamos publicando agora, nos próximos dias, uma legislação específica para povos e comunidades tradicionais. Nós temos uma legislação ampla do programa nacional, que abarca toda a execução do programa no território inteiro do Brasil, mas nós vamos ter uma legislação que trata só da execução do programa para alimentação escolar, voltado para as escolas indígenas e quilombolas. Eu acho que esse é um bom exemplo de desafio e como resolvê-lo. Para finalizar a minha intervenção, eu queria deixar 2 convites, invitá-los a estar conosco em 2 momentos. Um deles é hoje, teremos uma agenda com os pontos focales da RAIS, a Rede de Alimentação Escolar Sustentável da região da América Latina e Caribe, que trabalhamos junto com o FAO, hoje, depois de nosso trabalho aqui. E em setembro, temos a Cumbre da Alimentação Escolar em Brasil, em Fortaleza. Então, estão todos invitados a estar conosco em Brasil em setembro. Gracias. Muchas gracias, Karin. Karin dijo 2 palabras para esta respuesta que quiero destacar. Bueno, dijo muchas más, pero yo quiero destacar 2. Diversidad y flexibilidad. Y me parece que eso ahí es como mágico entenderlo, porque tenemos que entender, y sobre todo en países que son grandes, donde hay diferentes regiones geográficas, cómo apostarle a la diversidad implica hacer unos esfuerzos en flexibilidad. Muchas gracias, Karin. Ministra Mirta, ¿lista? Adelante.
Bueno, yo creo que con el tema de la intersectorialidad hemos resuelto 3 cosas. Primero, creo que todos los actores involucrados en el tema del programa o de la alimentación escolar lo hemos centrado y lo hemos asumido como una responsabilidad y como una prioridad en el Estado, que el Estado debe de asumirlo. Y creo que al asumir esa responsabilidad y de entender la necesidad de implementar, de rescatar, de dignificar este programa en nuestra gestión, nos colocó a todos, aún con la diferencia y con la diversidad, en el rol y la claridad del trabajo que cada uno debería de tener y de hacer para el éxito propio del programa. Número 2, la necesidad de la cobertura universal del programa a todos los niños y niñas que estuvieran insertados dentro del sistema educativo. Porque algo que es importante para nosotros es entender la gratuidad, o sea, la garantía del enfoque de derechos que debe de tener el programa. Y número 3 es el involucramiento, que nada podía ser posible sin los actores locales, que eso es la plataforma que mueve todo el programa y sobre todo que nos lleva a algo fundamental, que el Programa Nacional de Alimentación Escolar debía de servir con todo, como un todo en un sistema de monitoreo, seguimiento y garantía que el recurso, que la merienda, que los niños tuvieran atención, que el recurso estuviera en tiempo y forma y que todos a alto nivel estuviéramos colaborando para llegar a eso. Yo creo que esas cosas nos han servido para, y parte de los desafíos que yo podría plantear es sobre todo medir el impacto que hemos generado con nuestra gestión, en cuanto hemos reducido los índices de los cuales nos hemos planteado como meta, que tiene que ver en el tema educativo, con la deserción escolar, que tiene que ver con la desnutrición infantil, con disminuir, con reducir niveles de pobreza. Entonces, ¿cómo impacta directamente este programa en metas estatales más grandes que tiene que ver con la reducción de pobreza? Ahí está Andrea, de CAF, que Después nos va a nos ayudar vemos. con eso. Sí, que ya nos dijo que nos puede ayudar con eso. Quiero destacar de algo que usted que nos acaba de decir y que yo no había pensado, y es cómo medir o hacer seguimiento al funcionamiento del sistema de alimentación escolar es una herramienta de monitoreo de muchas otras cosas, ¿no? De aprendizaje, de cohesión social, de salud, de permanencia. Y eso también hay que medirlo, Andrea, porque tener esa herramienta no es fácil, ¿no? Digamos, es algo que vale. Es algo que vale y es algo que ayuda a la toma de decisiones, ayuda a la mejora del diseño de los programas que ya están andando y ayuda al rediseño de programas que queremos tener nuevos. Entonces, si tener información, toda la información que podamos levantar, no es fácil, no es algo que está a la mano. En nuestros países tienen un desafío en este tema, pero poco a poco lo conversábamos en la mesa de trabajo que tuvimos hace poco a poco los países van levantando cada vez más sus herramientas y sus habilidades para medir y tomar decisiones basadas en la evidencia de lo que pasa en sus propios países. Entonces, ayuda un montón conocer cómo están tus programas. Gracias. Bueno, me faltan el ministro Esponda y el ministro Sinal para esta segunda y última ronda. ¿Quién? Muchas gracias. Adelante. La gente dice que yo hablo más bien como diputado que ministro. Como yo soy responsable político y técnico del ministerio, a veces yo digo cosas que la gente no le gusta escuchar, pero yo hablo de corazón. Y como hace poco lo dice el presidente Maduro, lo que Haití representa para América Latina, del sur y del Caribe. Lula, nuestro presidente, acabó de decir eso en Francia también, que Haití está pagando
por su independencia, por su libertad. Ahora estamos en la cola, ¿no? Con países más pobres del hemisferio. Y yo pienso, la alimentación escolar, yo quiero precisar, por ejemplo, 3 desafíos que tenemos en Haití. Primeramente es la inestabilidad estructural e institucional. Segundo es las limitaciones financieras. Ahora estamos cruzando una situación, si no fuera por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Alianza, por el Programa Mundial de Alimentación que tenemos la directora aquí, por otros aliados, los niños no van a poder alimentarse. Como diputado yo llevaba una ley sobre la fortificación alimentaria desde 2017, pero con pocos recursos que tiene el país no podemos como implementarlo para llegar a los niños y a las niñas hasta ahora. Pero el tercer desafío es la débil articulación en las cadenas agrícolas locales. Aunque tenemos los productos, pero no podemos distribuirlo por la inseguridad. Y ahí podemos hablar de 3 puntos o 4 puntos. También, ¿qué queda por hacer? Entre otras acciones prioritarias se descartan las siguientes. 1. Adoptar una estrategia nacional integrada, porque la ministra, la excelentísima presidenta de Honduras, dijo 2 cosas que me llaman la atención. Soberanía alimentaria. Ahora Haití no puede hablar de soberanía porque estamos dependiendo de otros países. Y la presidenta habló también, donde haya pan, debe haber dignidad. Ahora estamos cruzando, buscando a ver si el país puede llegar como un país digno, como fue antes. Y no vamos a decir que otros países son responsables, pero es la irresponsabilidad de nuestro dirigente. Yo soy el último, yo llevo 5 meses como ministro. Y lo que estoy tratando de hacer, hace tiempo que no lo había en el país. Pero vamos siguiendo y voy a seguir, como yo soy miembro del Comité Ejecutivo de OMS Mundial, yo decía cosas que la gente no esperaba y hay que seguir hablar así. Tenemos que establecer un marco de política pública sólido, fortalecer la gobernanza intersectorial, invertir más en la producción local y por último, reforzar la resiliencia del sistema. Muchas gracias. Gracias, ministro, diputado. Yo no sé ustedes, pero a mí me produce una sensación de angustia oír la situación de Haití y ojalá de verdad aquí quienes puedan dar una mano para atender tantos desafíos, pues lo hagan. El ministro ha sido muy claro en el llamado que ha hecho. Muchas gracias. Ministro Esponda. Bien, Claudia. Pienso que una de las cosas más importantes y por qué hemos alcanzado hoy la Secretaría de Educación, quizás en los últimos 20, 25 años, ha alcanzado la mejor gobernabilidad. Es decir, hemos logrado tener el sistema educativo en paz y hemos logrado alcanzar algunos frutos en este año 2025 porque todo lo que pasa en educación lleva su tiempo. Casi nada se puede hacer de la noche a la mañana. Es decir, el ministro de Infraestructura de alguna manera la tiene más fácil porque si falta un puente lo hacen un par de meses, pero los niños que recibimos en primer grado en el año 2022 se van a graduar de la escuela en la mitad del siguiente gobierno y del colegio se van a graduar cuando pasen 3 gobiernos. En ese sentido, nosotros en el sector, con todos los actores, logramos concertar un plan. Y ese plan tiene 3 elementos
6 elementos, 3 principios y 5 objetivos, y de eso no nos movemos. Mi abuelita, que era analfabeta, tenía un dicho, decía: hay que aprender en la sociedad a tragar sapos y culebras. Es decir, cómo coincidimos en las cosas en las que estamos de acuerdo y en las que nos separan, ver cómo la mandamos para adelante y después la resolvemos. Pienso que uno de los mayores problemas que tienen los sistemas en la región es que es muy difícil hacer planificaciones de mediano y de largo tiempo, ¿sí? Y como no podemos planificar y no llegamos a acuerdos en esas cosas en las que todos estamos de acuerdo, cada gobierno o cada ministro que cambia, porque la duración de los ministros de educación en la región es de alrededor de 1 año y medio. Es muy raro los ministros que alcanzan 4 o 5 años, etcétera, ¿no? Eso casi no pasa. Entonces, en el fondo y pienso que ha sido una de las cosas más significativas, es la mesa de cooperantes que le insistía al inicio, ¿no? Es decir, cómo hay en esa mesa, pero entendiendo una cosa: el gobierno y el Estado es quien debe poner las reglas del juego. Y nosotros invitamos a todos a participar bajo estos objetivos. Y no perdimos mucho tiempo con los que andaban peleando cámara o con los que se morían porque salieran los logos en las actividades. Eso a nosotros no nos interesa. Yo recuerdo que con Bastian, tomando un café allá en Tegucigalpa, dijimos: pacto hasta con el diablo con tal que los niños coman. Y en esa tarea con UNICEF logramos avanzar significativamente sin pelear con nadie y sobre todo metiendo a los 67,000 profesores que tiene el sistema en esta lógica, porque en realidad el trabajo que hacen los profesores del acarreo de los alimentos, que para eso no hay recursos, el trabajo que hacen los profesores y las profesoras de custodiar los alimentos en escuelas que muchas veces no tienen bodega, es voluntario. La repartición y la preparación de alimentos la hacen nuestros compañeros maestros y maestras. Y yo siempre le decía a mis equipos: no pierdan el tiempo discutiendo ni peleando, todo termina en la escuela. Porque esa es la realidad objetiva de nuestros países latinoamericanos. La mayor presencia del Estado la tiene la Secretaría de Educación. Y la escuela es el único lugar, o es la gran esperanza que tienen las sociedades para salir adelante. Y sin ser petulante ni arrogante, que yo esté sentado aquí es un claro ejemplo de eso. De tener una abuelita que no sabía leer y escribir, era muy buena para los negocios y nadie se la comía en las cuentas, ¿no? Invirtió casi todos sus recursos en la educación de sus hijos y sus nietos. Y yo tengo la formación que tengo hoy y ostento este cargo, desde luego, gracias a la confianza de la presidenta, pero en realidad porque en mi familia, mi abuelita, la analfabeta, tomó la decisión que todo iba a girar alrededor de la educación de sus hijos y sus nietos. Es decir, la escuela debe ser un espacio sagrado para nuestros niños y nuestras niñas. Y jamás se debe convertir en campo de batalla de las contradicciones o en las inmadureces que tengamos nosotros los adultos. Siempre que pongamos a la escuela como sagrada porque es de nuestros niños, nuestros territorios tendrán esperanza de desarrollo. Muchas gracias. De pronto esa abuelita debe haber sido ministra de Hacienda. Sí, sí. Hubiera sido muy buena. Tantas mujeres que debían haber sido ministras de Hacienda y no, Claro. no han llegado ahí. Andrea, yo creo que no te di la oportunidad de responder esta pregunta. ¿Quieres agregar algo o ya está? No, la verdad es que creo que lo último y creo que sirve para la discusión de los próximos días, la intersectorialidad, la coordinación institucional. Este es un problema, como tú bien decías, un problema multisectorial. O sea, atender la seguridad alimentaria requiere prácticamente todos los sectores de la economía. La articulación institucional nos puede ayudar a homologar las políticas y diseñar la implementación de los proyectos. Muchas veces en papel un programa de alimentación escolar se ve espectacular y que va a funcionar, pero se necesita articulación institucional a nivel central y a nivel local y entre esos niveles para que efectivamente se ejecuten los programas. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más valiosas que puede dar la articulación institucional, lo que es la planificación para la verdadera implementación y la retroalimentación para los ajustes necesarios. ¿Puedo agregar una cosa? Adelante, claro.
Bueno, con CAF estamos haciendo un trabajo bien interesante en la región, porque como definimos que íbamos a tener una planificación y por dicha yo soy profesor, ¿no? Los ministros de educación somos pasajeros, hoy estamos, mañana no, pero los profesores se pasan 30, 40 años en las escuelas. Si los profesores se apropian de los planes, eso perdura para toda la vida. Y yo quiero agradecer aquí públicamente a CAF, porque de manera silenciosa con los países de la región sexica estamos construyendo lo que usted planteaba, es decir, un mecanismo de evaluación que permita medir lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque casi en todos nuestros países hay como una filosofía de la desesperanza, ¿cierto? Pareciera que no avanzamos, que estamos estancados. Y los logros en los sistemas educativos, por pequeñitos que sean, los debemos de celebrar, pero además los debemos de evidenciar. Entonces, tener ese mecanismo de evaluación que nos diga cómo avanza la alimentación escolar, la infraestructura, libros de texto, la formación y la investigación de nuestros docentes y la relación de las comunidades educativas para colocar como prioridad el derecho a la educación, nos va a permitir avanzar en objetivos educativos como que los niños lean y escriban bien, que tengan la capacidad de comprender y analizar lo que leen y lo que escriben, desarrollo de lógica matemática, habilidades digitales y el objetivo que es el más importante que hemos definido en la región. Cómo los niños en los diferentes niveles y las niñas en los diferentes niveles educativos son capaces de transformar su entorno para bien, más allá de todo el puritanismo, digamos, de la academia, es cómo lo que ocurre en la escuela ayuda a transformar nuestros entornos para bien. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar, quiero decir dos cosas. La primera es que tenemos muchísima evidencia de cómo los sistemas de alimentación escolar tocan, solucionan, llegan a muchos de los desafíos que tenemos intersectorialmente. Y por eso hay que ver estos sistemas de alimentación escolar realmente como el santo grial para la solución de muchos de los problemas de nuestros países, porque son unos articuladores por excelencia y además tratándose de algo que toca directamente a la niñez, pues creo que también emocionalmente nos motiva más, nos conmueve más y por ende pues nos impulsa más. Pero lo otro que quiero destacar, y oyéndolos a ustedes cinco, es que generalmente cuando uno va a hacer un proyecto y empieza a llegar más gente y más gente, llega un momento en que uno como que se asusta porque dice, entre más gente llegue, más nos vamos a demorar y más difícil va a ser ponernos de acuerdo y van a llegar más ideas y no tenemos ni tiempo, ni plata, ni nada. Pero un poco el desafío acá es ver eso como una oportunidad para encontrar las soluciones y no solamente los problemas que cada persona o cada institución o cada ministerio o cada organismo puede traer a la mesa. Y pues si estamos comprometidos con la alimentación de nuestros niños y niñas, seguramente esos desafíos no nos van a quedar grandes. Muchísimas gracias a todos, a Karin, a los ministros, a la ministra, a Andrea por acompañarnos y por favor un aplauso para ellos. Vamos a tomarnos la foto y ya seguimos con la sesión final de hoy. Aplauso para ellos y para ellas mientras bajan. Y a continuación vamos a tener, perdón un segundo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les hablé esta mañana de que hubo una convocatoria en la que no esperábamos que llegaran tantas propuestas, pero llegaron muchísimas, llegaron 40. La convocatoria la hizo el Programa Mundial de Alimentos de cara a este foro acá en Honduras, con la idea pues de involucrar la mayor cantidad de experiencias de los programas de alimentación escolar. Y como llegaron 40 y no tenemos espacio para poner 40, entonces todos ustedes pueden consultar las 40 propuestas entrando al mapa, que no sé si lo podemos poner acá para que ustedes vean más o menos cómo es el funcionamiento, si de pronto me ayudan y lo ponemos en algún momento. A ese mapa pueden tener acceso también, ahí está, pueden tener acceso también en unas pantallas que hay afuera. Si ustedes se acercan al mapa, pues
tocan donde están las señales y ahí se les abre la iniciativa de cada país de esas 40 que ustedes postularon. En el transcurso de esos 3 días vamos a estar contando algunas. Eso se llama el Pitch Challenge. Con el Pitch Challenge de hoy vamos a cerrar la jornada. Hoy tenemos 3, entonces yo voy a ir diciendo cuáles son. Cada representante tiene 3 minutos, no tienen que acercarse acá, les vamos a acercar un micrófono. ¿Quién me ayuda acercándole el micrófono al representante? Aquí ya están los micrófonos listos. Entonces, vamos a hablar en este orden: Argentina, FAO, la RAE y Belice. ¿Listo? ¿Quién es el representante o la representante de Argentina para contar la experiencia? Ya, allá está. Nombre y 3 minutos. Hola, hola. Lo de empezar yo era por la orden alfabética, ¿verdad? ¿O? Yo creo, no, Es un porque chiste, es Argentina, es un FAO y chiste. después Belice. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. Mi nombre es Mauricio Terrón Míguez. Yo soy director nacional de políticas de fortalecimiento educativo. Asumí en el cargo desde diciembre del 2023 con la gestión actual del presidente Javier Milei. Como verán, la Dirección Nacional depende de la Secretaría de Educación, que hoy es parte del Ministerio de Capital Humano, porque en Argentina tenemos un Ministerio de Capital Humano que integró y absorbió una serie de ministerios que antes tenían otras lógicas. Así que cuando nosotros comenzamos a gestionar, el programa de alimentación escolar no estaba en la Secretaría de Educación. Entonces, para nosotros fue una gran oportunidad porque quiere decir que el programa o la línea de acción sea transferida a la Secretaría de Educación. Habla de la dimensión pedagógica educativa que tiene precisamente la alimentación escolar. Entonces, fue toda una construcción que se hizo. En Argentina saben que hay 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un territorio muy extenso, no más que el de Brasil. No tenemos 150.000 servicios educativos, pero sí tenemos 60.000 servicios educativos. Entonces, en esa construcción federal, entendiendo la diversidad geográfica, lo que nosotros nos propusimos hacer del programa fue acompañar a las provincias, porque desde lo que se venía ejecutando años anteriores, solamente esto implicaba transferencias económicas a las provincias y que las provincias ejecutaran sus propios programas. Sí, claro, había consensos mínimos sobre cuáles eran los estándares nutricionales. En Argentina esa normativa está regulada, entonces lo que no se trabajaba mucho era en el acompañamiento o en un monitoreo, ¿no?, más cercano con las jurisdicciones. Entonces, en esta nueva oportunidad que tuvo la Secretaría de Educación en repensar en cómo íbamos a ejecutar este programa de alimentación escolar, pudiendo garantizar ciertos estándares y acompañando a cada una de las jurisdicciones, a cada una de las provincias en el desafío que ellas tenían por delante. Claro que la ley nacional lo que preveía era monitoreo para que esa calidad nutricional se cumpliese, también un apoyo financiero, pero nunca se establece cuál es ese porcentaje o esa cantidad. Entonces, como todo esto era mucho camino para explorar, ¿no? Lo que primero pensamos en que teníamos que conversar con las provincias y empezar a construir, bueno, cómo queremos o cómo vamos entre todos a monitorear lo que está sucediendo en el territorio. Cómo empezar a construir estos documentos, ¿no?, o estos instrumentos de monitoreo. Y también algo que no sucedía anteriormente, que tenía que ver con algo muy parecido a lo que pasa en estos foros, de poder compartir e intercambiar buenas prácticas entre las distintas jurisdicciones, entre las distintas provincias. Y es de allí que surgió esta iniciativa de poder crear una red federal de alimentación escolar, que justamente lo que tiene de interesante es que se da con una necesidad que existe en el territorio, ¿no? Y para nosotros esa es una estrategia, ¿no?, desde la Secretaría de Educación para poder garantizar sobre todo la seguridad alimentaria y para poder construir consensos. O sea, es importante esto de poder construir consensos. Esta red federal, para poder sostenerla en el tiempo, es importante darle institucionalidad, algo que venimos mencionando mucho en las mesas de trabajo. La Secretaría de Educación tiene un consejo, hay un grupo colegiado que es el Consejo Federal de Educación, que lo integran todos los ministros de educación de todas las provincias, en donde se establecen
los diseños curriculares, los núcleos de aprendizajes prioritarios y una serie de normativas, ¿no? Como el Plan Nacional de Alfabetización que se está ejecutando en este momento en nuestro país. Entonces, esta red próximamente va a ser aprobada por el Consejo Federal para poder darle más institucionalidad a este trabajo que tenemos que realizar entre todos. Objetivos de la red: establecer lineamientos nutricionales, sociales, de gestión, también poder conversar cuáles son los recursos y cómo poder planificar a largo plazo, a mediano plazo y en el corto plazo. Y justamente, como les decía, esto de generar consensos es muy importante para los equipos técnicos, empezar a dialogar sobre qué es lo que necesita cada región y sobre todo poder ir superando los obstáculos que tienen estos programas en particular. Porque así como muchos hablan de las dificultades que tienen algunos territorios para la disponibilidad de algunos alimentos, en Argentina también nos pasa. Nosotros tenemos casi 45 millones de habitantes y un territorio de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Entonces, para nosotros el tema de la logística y la disponibilidad es un gran desafío. Otro de los objetivos es promover e incorporar estas prácticas, ¿no? y el conocimiento entre pares, algo que fue sumamente beneficioso para las provincias, poder conocer qué es lo que pasa muchas veces en las otras localidades o cómo pudieron superar algunos desafíos. Y sobre todo, poder garantizar estas prestaciones de calidad. En esta red participan, por supuesto, todos los representantes de los gobiernos provinciales que tienen a cargo los programas de alimentación escolar, otras áreas de los gobiernos nacionales que también están monitoreando lo que pasa en las escuelas con respecto a la alimentación y la salud, actores asociados como son los organismos como UNICEF, que siempre está muy atento a lo que sucede, los bancos, el BID y el Banco Mundial, que también muchas veces nos acompañan. Mientras, y ya termino. Sí. Solo que, Sí. mientras usted estaba hablando, hemos visto en la página web lo que sale cuando, si ustedes quieren ver cada una de estas iniciativas en detalle, pues eso es lo que les va a aparecer. Entonces, simplemente para cerrar y ya Gracias. seguir con el siguiente, por favor. Bueno, y desde luego, ya para mañana van a escuchar, me alegra mucho que está una colega de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos más grandes del país y que va a poder contar experiencias porque tienen, como digo, nosotros de Nación, desde el gobierno nacional, queremos muchas veces correr ese fantasma de que el gobierno nacional se mete en la provincia y le dice desde un escritorio en Capital Federal cómo tienen que ejecutar la política. Y un cambio de lógica o de paradigma en eso, ¿no? Es poder construir entre los consensos del cómo deberíamos gestionar la política, cómo deberíamos monitorear estas acciones, y así que nos pone muy contentos de poder trabajar de manera colaborativa. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para esta iniciativa de Argentina. Vamos ahora en el Pitch Challenge a escuchar la iniciativa de la FAO, de la Red de Alimentación Escolar. ¿Quién nos habla? Si quiere ponerse de pie para que la podamos ver mejor. Gracias. Desde ahí, desde la mesa está bien. Voy a pasar aquí para no me quedar de questions. Vale. Okay? Muchas gracias a todos que nos oportunizaron esto. Y nuestro Pitch Challenge será que iniciamos en 2009 con una cooperación técnica desde la FAO y el gobierno de Brasil a los países de América Latina y el Caribe. Y iniciamos haciendo acciones puntuales con cada uno de los países de la región. En algunos momentos, llegamos a trabajar con 26 países, haciendo cursos, misiones, organizando acciones, etc. Y nosotros teníamos una cuestión que los países ponían. Mira, esta base del gobierno de Brasil es muy linda, es muy interesante, pero Brasil es muy diferente de nosotros. En extensión, en política, en organización de marcos normativos, todo esto. ¿Qué tenemos que hacer para nos acercar de esta posibilidad de tener un buen programa de alimentación escolar? Y ahí fue que nosotros creamos la metodología Escuelas Sostenibles, que es una metodología que ustedes van a encontrar ahí en la pantalla, que trabaja con 6 componentes: participación intersectorial, articulación, menús adecuados, infraestructura, compras públicas, etc. Son 6 componentes. E cada país, então, foi desafiado a implementar pilotajes em municipalidades, haciendo su mejor y su mayor esfuerzo de acercar-se de lo que seria um bom programa. Então, hicimos isto.
Logramos tener em 14 países, são mais de 23.000 escolas com excelentes resultados e muitos de los 6 marcos normativos que construímos nessa região foram a partir desta bueníssima experiência que os países que estão aqui quase todos lá têm. Bueno, com isto aprendemos uma outra coisa, que melhor que trabalhar com cada país, dialogar cada um dentro de sua soberania e sua necessidade, seria dialogar entre países, porque o intercâmbio de experiência entre países faz muito efeito. Porque as realidades são distintas, mas os desafios são os mesmos. Então, para cerrar meu pitch, me gostaria de dizer que, então, por aí criamos uma rede de alimentação escolar sustentável, onde estamos hoje já com 18 países e mais 2 que estão em processo. E esta rede ha permitido o diálogo entre gestores governamentais, ha fortalecido tomas de decisões importantes. Por exemplo, vou comentar aqui da República Dominicana, já que não está, que quitou o néctar do jugo porque vino em uma experiência de missão técnica em outro país que eles haviam quitado totalmente o açúcar de 0 a 2 anos. Então, estas experiências, este intercâmbio, este diálogo permanente, ha permitido que os gestores se sintam muito mais fortalecidos, não só em temas de governança, como de gestão participativa, como de mudanças, cambios em los temas nutricionais, normativos e etc. E, inclusive, ha melhorado muitíssimo a infraestrutura a partir dessas possibilidades concretas que eles vão cambiando experiências, inovações e encontrando soluções conjuntas. Então, agradeço e pongo à disposição todos os dados, números que pusimos aí neste pitch e estamos à disposição de seguir o diálogo. Graças, Cláudia. Muchísimas gracias y un aplauso, por supuesto, para esta iniciativa de FAO. Y vamos a cerrar el Pitch Challenge de hoy con Belice. ¿Quién nos habla desde Belice? Perfecto. El nombre, por favor. Good afternoon. My name is Yolanda Gongora, the Chief Education Officer in the Ministry of Education, Science and Technology. My pitch today is about Belize's National Healthy Start Feeding Program. In 2022, the National Healthy Start School Feeding Program was launched, starting with a pilot of 6 schools serving 500 students. Today, we are reaching 14,600 students nationally in 76 schools. Each student receives a free healthy meal daily. The NHSFP isn't just a meal, it's also about transforming our schools into healthy environments for learning and developing. Following the sustainable school feeding model, the program incorporates nutrition education, infrastructure updates, teaching gardens, and development of supportive policies. The program is decentralized. Each school manages its own kitchen and procurement and employing community members as cooks, particularly parents of the respective schools. Menus are provided with Belizean recipes designed by a nutritionist and composed of locally sourced foods designed to make planning, cooking, and adapting easy for cooks and schools. Cooks and principals are trained in safe food handling, nutrition, healthy environment, and managing school feeding finances. Other components include a QR code, attendance app that was created by the ministry and is currently going to be piloted in high schools come September. Each student will be issued a unique QR code, which is printed on their school ID. The QR code will provide data on the student's age, gender, and BMIS number, which is our MS information collection data. The ministry uses this system to track registration, attendance, grades, and promotions throughout the students' primary and secondary years. With this app, we will track numbers of students accessing the meals daily with gender breakdown of the participants. Once it is fully linked with the BMIS, we will be able to explore long-term trends such as meal access
and its correlation to attendance, performance, promotion, and graduation rates. And lastly, we are working on a strong policy foundation and the Belize School Food and Nutrition Policy, the first such in Belize, has been drafted and is currently awaiting Cabinet's approval. The policy will establish clear guidelines for creating healthy school environments in Belize. Thank you. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por este pitch que viene de Belice. Y bueno, como les dije, en el transcurso de estos 3 días vamos a estar conociendo otras iniciativas. Les quiero contar que estamos muy felices porque terminamos prácticamente a tiempo la jornada del primer día. No es usual, lo hemos logrado gracias a ustedes, a que han llegado acá a tiempo, a que han puesto su mejor disposición. Así terminamos el primer eje temático, que es políticas y programas de alimentación escolar como herramientas de protección social. Mañana vamos a desarrollar el segundo eje temático, escuelas como plataformas para la sostenibilidad y la resiliencia. Para eso les invito a que nos encontremos mañana aquí a las 8:30 de la mañana. Pero antes siguen pasando cosas. Lo primero, va a haber aquí en este mismo salón inmediatamente la reunión de REDRAES, la Red de Alimentación Escolar Sostenible. Esta es una reunión solamente para los países miembros de la red, que son Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Surinam y Uruguay. Por favor, los representantes de esos países se quedan en este salón para la reunión de la Red de Alimentación Escolar Sostenible, que empieza ahora mismo. El segundo anuncio es que tenemos esta noche nuestro encuentro cultural, que generalmente tenemos el primer día del evento. Esta vez lo vamos a hacer aquí mismo en este centro de convenciones, en el área de la piscina. Va a ser a las 7:30 de la noche. No se lo pierdan porque siempre es rico, primero que todo, pero segundo, esta vez tiene un componente muy ligado a el tema que nos convoca. Van a estar 6 etnias diferentes del país mostrando sus productos gastronómicos locales, autóctonos, así que pues de verdad va a ser una experiencia cultural muy interesante. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Recuerden, no sé si podemos poner el código QR para que escaneen las fotos quienes no han escaneado todavía el código QR. Para que nadie se quede, ¿está en las mesas también? Bueno, está en las mesas, en los habladores de las mesas, para que nadie se quede sin hacer una publicación esta noche. Publiquen lo que ustedes quieran. Obviamente, pongan la cuenta del Programa Mundial de Alimentos, del Gobierno de Honduras, en la red que ustedes quieran, pero créanme que ayudará a amplificar lo que hemos sentido todos hoy aquí, gracias a lo que nos dijo la presidenta, a lo que nos dijo Lola, a lo que nos dijo la niña que nos acompañó. Es muy importante para sensibilizar a más y más personas sobre la importancia de los programas de alimentación escolar. Así que tengan un buen descanso. Nos vemos a las 7:30 en el área de la piscina y nos encontramos mañana aquí a las 8:30 de la noche.